Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y soy candidata a Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Y pues nada, al día de hoy, ay Dios, alce la mano. Pues nada, al día de hoy quiero presentarles un poco de lo que investigo en cuanto a necropolítica. Denme un segundo para compartir. Bueno. Listo. Vale, pues primero que nada, pues pedirles disculpas, pues aquí el internet no es como tan fluido, va a otros ritmos, así que probablemente tengamos algunos problemas de conexión. Entonces, pues nada, lo siento, pero pues mucha paciencia. Creo que va a ser mucho mejor si apago la cámara para el internet, así que bueno, verán solo la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, Carolina, te escuchamos. Vale, entonces, bueno, digamos que mi interés investigativo radica en preguntarme por qué en Colombia sucede lo que sucede con las particularidades que conocemos, ¿no? Y al entrar, digamos, en esta investigación, pues me di cuenta que no es un fenómeno netamente colombiano, sino que abarca una gran parte del planeta y en nuestro caso determinado, pues en toda la región latinoamericana, que va a responder a ciertas dinámicas políticas y económicas que se dan a lo largo pues, de la historia. Este concepto aparece, digamos, es muy nuevo, muy reciente y pues no cuenta con mucho estudio, digámoslo, está hasta ahora, digamos, un poco en construcción. Aparece por primera vez hacia el 2003, tratando un poco de dar respuesta a este hecho tan importante que va a transformar la historia de la región, que es pues, el ataque a las Torres Gemelas y cómo este ataque pues, va a empezar a transformar drásticamente todas las relaciones políticas, económicas y sociales que va a tener pues, la gran potencia mundial como Estados Unidos, pues con su continente y con el mundo, ¿no? Hasta el momento, entonces, hemos tenido investigaciones filosóficas tratando o teniendo como centro el estudio de la violencia como una relación de medio fin. Entonces, ustedes pueden ver pues, a lo largo de la filosofía que varios autores han tratado a este fenómeno como una relación entre un medio y un fin. Pues es gracias, el autor, digamos que por primera vez empieza a hablar de esta necropolítica, es un filósofo camerunés llamado Archim Bembe, que va a explicar o va, digamos, a afirmar que es en la colonización donde esta idea de medio fin se transforma, pero que el estudio de la filosofía pues simplemente lo ha seguido considerando así porque pues básicamente emerge de Occidente todos los estudios que se hacen frente a la violencia. Pero que existen otros tipos de territorio, otros tipos de lugares donde esta colonización o estas dinámicas violentas se dan de otra forma. Y es allí donde se empieza a desdibujar, por ejemplo, la relación entre medios de guerra y fines de guerra, para volverse, digamos, solo un fenómeno que va a ser, pues, la guerra en sí misma, ¿no? Todos los estados, por ejemplo, los estados que empiezan a consolidarse en la modernidad, empiezan a tener unas relaciones en estos mundos postcoloniales o en estos territorios postcoloniales de la guerra en sí misma, ¿no? De establecer la soberanía y, digamos, toda la construcción de Estado sobre una idea bélica del territorio. Y pues esta relación en sí misma se da, como ya dije antes, desde la colonización y básicamente contiene, digamos, dos características que se enmarcan en este contexto histórico, ¿no? La primera es el control sobre el cuerpo negro, sobre el cuerpo indígena, y cómo este control es el que va a permitir sustentar todo un sistema colonial.
Y el otro es la relación violenta que se va a generar entre el soberano y la ciudadanía. Entonces, desde este momento, desde la colonia, se empieza a generar lo que es el suplicio público, ¿no? El mostrar, digamos, públicamente todas las formas de terror o de horror que se puede infligir sobre el cuerpo, y como mediante esta instauración del suplicio público se puede, digamos, construir o consolidar un tipo de Estado, ¿no? En el momento, digamos, de la colonia, pues el Estado colonial, y luego pues los estados que vamos a empezar a ver sobre la lucha contra el terror, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el comunismo y todas estas luchas que se enmarcan, digamos, en un ideal a partir del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y es gracias, digamos, a este terror que empieza, por ejemplo, pues a sustentarse un tipo de Estado. Bueno, entonces, digamos que la necropolítica sienta las bases desde la colonia, pero es gracias, digamos, a la Segunda Guerra Mundial que se transforma y se, digamos, vuelve inmersa dentro de las maneras de los estados, ¿no? Entonces, bueno, como ya todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial se instaura o se cambia o se divide el mundo en dos grandes bloques y se permite esta idea del enemigo, ¿no? Del ascenso del comunismo, de, digamos, el comunismo como el peor enemigo que podría haber Estados Unidos, y con él, pues, la idea de su región, ¿no? Que emerge o sale toda esta idea que digamos, se sustenta en América para los americanos, tratando de encontrar un tipo de unión regional, ¿no? Unión continental, en contra de, pues, este gran enemigo que está azotando al mundo y que se consolida en lo que es la URSS, ¿no? Y esto, pues, básicamente va a generar que se dé una transformación de la población civil y los estados empiecen, digamos, a ver a la población civil como el centro de la lucha contra el terror, ¿no? Recordemos que este cambio de enemigo, pues se cambia al enemigo externo, que es muy concreto y muy focalizado, a un enemigo interno que puede empezar a difuminarse y que es de muy difícil reconocimiento. Entonces se empiezan a generar políticas pues que no van a discernir entre un terrorista, un guerrillero, un sindical, un estudiante, ¿no? Para los estados, todas las formas, digamos, de izquierda o todas las formas que puedan parecer cercanas a este tipo de bloque comunista, pues simplemente se va a enfocar como enemigo, ¿no? No hay una distinción entre los distintos niveles de activismo, por ejemplo. Y esto va a hacer que todas las políticas estatales pues empiecen a configurarse en, primero, la inteligencia para descubrir a este enemigo y segundo, en poder erradicar a este enemigo de manera interna. Entonces, como les digo, hay un cambio y ahora la población civil dentro del mismo territorio es la que vamos a tener o se va a tener que exterminar, ¿no? Y esto transforma completamente el paradigma de la soberanía de las naciones, pues ya no va a ser el externo ni otra nación a quien debemos exterminar, sino a los propios ciudadanos. Pero no son todos los ciudadanos, ¿no? No es todo, digamos, por ejemplo, el territorio colombiano el que va a ser exterminado, sino que se empiezan a configurar ciertos imaginarios culturales sobre qué tipo de población es la que suele ser el enemigo, ¿no? Que más adelante pues veremos que va a responder a ciertas características muy particulares. Y bueno, gracias a esta distinción, entonces aparece lo que se va a denominar en Estados Unidos como la doctrina de seguridad nacional, que va a ser un sistema político que se va a extender a lo largo de toda América Latina, con varios tipos de organizaciones o creaciones de varios tipos de organizaciones que van a transformar completamente el continente. Una de ellas, y la más importante, digámoslo en términos de alcance político, es la creación de la Escuela para las Américas, que se va a encargar, digamos, de educar a los militares a todo lo largo de Latinoamérica, y que finalmente esto va a traer como consecuencia varias de las dictaduras que se dan a lo largo de la región.
Digamos que hay una relación directa entre los estudiantes de esta Escuela de las Américas, educadas por tropas estadounidenses, que después van a desenvolverse en dictaduras en los distintos países. En lugares como Colombia, donde estas dictaduras, digamos, no fueron tan directas o no se dio de manera tan concreta, sí se empieza a hacer, digamos, una amalgama entre las funciones militares del ejército y las funciones civiles. Entonces se da una apertura a la vida civil desde lo militar con, por ejemplo, programas como el de asistencia recíproca, donde se manda, digamos, dinero, alimentos, bueno, digamos, mucha asistencia desde Estados Unidos para el bienestar de las naciones latinoamericanas, pero estas pues son entregadas por medio de los militares, ¿no? Lo que va a permitir pues que los militares se vayan insertando en las relaciones sociales de las poblaciones, ¿no? Entonces, la entrega de mercados, de leche, de casas, todas estas cosas van a ser manejados por los ejércitos de cada uno de los países. En el marco de esta lucha contra el enemigo, entonces también encontramos que aparecen pues instituciones que creo que la mayoría conoce sus dimensiones y sus relaciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las ayudas programáticas a América Latina por parte de Estados Unidos. Digamos que todo este tipo de programas va un poco enfocado a lo que Feinstein nos va a decir es una apropiación estadounidense de la región latinoamericana, ¿no? Es por medio, digamos que suple todos los frentes, por medio de comida, por medio de bienestar social, por medio militar, por medio de instrucción militar, pues hace que los estados latinoamericanos, digamos, formen un tipo de dependencia con los Estados Unidos. Y esto a su vez entonces va a transformar lo que hasta el momento conocemos como la soberanía, ¿no? Recuerden entonces que el concepto soberanía sale, digamos, de Roma, ¿no? De aquel persona que puede decir quién vive, quién no vive y en qué condiciones vive. En la modernidad, entonces, se estableció para los estados, pero con estas nuevas dinámicas, entonces empieza a configurarse que la soberanía, por ejemplo, en palabras de Bembe, va a ser el derecho de morir o dejar vivir, ¿no? Más adelante, digamos, vamos a ver un poco las características de este dejar vivir o de este derecho soberano de matar. Y todo esto, digamos, unido a las ideas heredadas de la colonia sobre la superioridad racial, la superioridad biológica, el control del territorio, el control del cuerpo, el control de la identidad, configuran lo que este filósofo nos va a denominar es el necropoder. Esto un poco unido, digamos, a todas las investigaciones hechas desde la filosofía occidental, como la biopolítica de Foucault, el estado de excepción de Agamben, la idea de amigo-enemigo Schmitt, hacen que este filósofo africano pues diga, bien, tenemos como toda la delimitación de lo que es la violencia o las formas de control, pero desde una mirada eurocéntrica, ¿no? Y digamos que África y en este caso América Latina, pues no pueden ser vistas desde la misma forma porque básicamente no se puede dar respuesta desde unas dinámicas en las que no se conocen, ¿no? Entonces, digamos, este filósofo dice, aunque Foucault tenga toda la razón del mundo, pues él nunca va a poder, digamos, dar cuenta desde el cuerpo esclavizado, desde el cuerpo torturado, desde los países postcoloniales, desde las dinámicas de la colonización. Entonces se hace necesario un nuevo concepto que enmarque estos otros lugares, ¿no? Estos lugares que tienen unas dinámicas económicas, políticas y sociales distintas, que se enmarcaron desde la colonización y que responden de forma distinta ante las dinámicas
pues, naturales de los estados, ¿no? Entonces, digamos que podríamos definir a la necropolítica como aquel contrabiopoder que solo emerge en los lugares donde este estado de excepción se naturaliza. Entonces, Membe nos dice que existen lugares que llevan en estados de excepción pues siglos, como por ejemplo puede ser el estado colombiano, el mexicano, todo Centroamérica, donde este estado de excepción no se usó para una crisis, ¿no?, determinada, con un tiempo determinado, sino que son países que constantemente están viviendo en crisis y por tanto constantemente entran en estas dinámicas de lo que es un estado de excepción, ¿no? Y esto, pues unido a todas las ideas Foucaultianas sobre el biopoder, hace que pues, surja un fenómeno particular que es la necropolítica o el necropoder. Bueno, como les decía anteriormente, es el 9-11 lo que nos va a dar, digamos, paso o va a ahondar estas formas necropolíticas en el continente, pues la lucha contra el terror a nivel mundial se va a ver transformada, ¿no? Vamos a considerar, digamos que este ataque a las Torres Gemelas va a ser el punto focal para decir que no tenemos el control sobre el terrorismo se está tomando el mundo y hay que tomar medidas mucho más drásticas para evitar que el terror llegue pues a donde quiera que sea, ¿no? Y en esta misma idea de Estados Unidos, de América para los americanos y de ser un defensor del continente, digamos, ser el que guía el continente, pues se van a generar formas violentas dentro de la política mucho más acerbadas, ¿no? Mucho más cruentas y mucho más violentas y enfocadas directamente a cierto tipo de población. Y pues gracias a esto vamos a tener la base legislativa de lo que Valencia nos va a denominar como el derecho soberano a dar muerte, ¿no? Gracias a esta, digamos, ruptura, se va a generar que en todos los estados latinoamericanos las leyes se vuelvan mucho más cruentas y mucho más drásticas en esta lucha contra el terror. Y esto, para Valencia, para Bembe y para Valenzuela, va a ser el punto focal de generar el derecho de los estados a matar a quien quieran, básicamente, a quien quieran y como quieran. Y por otro lado, entonces, esto conjugado con una forma económica que está, digamos, imperando en el mundo y se está haciendo de forma global, que es el capitalismo, pues también adquiere formas identitarias y muy específicas en los lugares donde pues estas dinámicas capitalistas y de consumo y dinámicas económicas no pueden darse de la misma manera, ¿no? Entonces encontramos que el capitalismo pues es algo que es, digamos, una forma global económica que va a depender o que va a sustraer distintas características, ¿no? Dentro de ella, una de las características, digamos, más importantes del capitalismo es el consumo, que en algún punto va a llegar al hiperconsumo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En estados como los latinoamericanos, pues el hiperconsumo no se puede dar porque pues, inevitablemente las condiciones materiales de la región no va a permitir que se instaure de la misma forma, como por ejemplo podría instaurarse en Noruega, en Alemania, o bueno, en toda Europa o gran parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al no poderse dar de la misma forma, empiezan a emerger formas de llegar a este mismo hiperconsumo, pero por otras vías, ¿no? ¿Que cuáles son estas vías? Pues necesariamente van a ser las vías ilegales. Entonces, aparece en estos países postcoloniales, como África y América Latina, unas líneas de ilegalidad que van en miras de poder generar este hiperconsumo globalizante que pues, el capitalismo nos está mostrando a diario, ¿no? Por medio de medios de comunicación, bueno, de todo lo que vemos alrededor, pues este deseo consumista debe ser suplido de alguna forma
y pues en lugares como nuestro país simplemente se hace por medio de la ilegalidad. Entonces Valencia, una filósofa mexicana, nos dice que pues hay que tener muy claro que la distinción entre la guerra que se da del siglo XX al siglo XXI es que en el siglo XX las guerras mundiales se dieron en términos políticos, ¿no? Pero el siglo XXI nos va a demarcar que las guerras en todas las partes del mundo se van a dar por factores económicos, ¿no? Esta economía y esto que les vengo contando del hiperconsumo y del mercado hace que ciertos lugares, como por ejemplo nuestro país, empiecen a generar una gubernabilidad debilitada, debido a que no puede suplir, por ejemplo, con varios factores económicos y sociales a su población. Entonces empieza a sufrir como una especie de fractura que hace que los grandes aglomerados económicos pues pasen a tomar el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un país como Colombia, pues el presidente de Colombia, básicamente a nivel global, pues no es nadie, ¿no? No es nadie frente a grandes marcas como Amazon, no sé, como McDonald's, como grandes plataformas económicas que tienen muchísimo, pero muchísimo más poder que presidentes o soberanos de los países, pues, que denominaríamos como el tercer mundo, ¿no? Entonces esto hace que la soberanía se transforme y la cabeza de los países ya no sean los gobiernos o los soberanos, sino que sean multinacionales o grandes emporios económicos. Esto pues evidentemente va a transformar completamente las dinámicas del mundo y se van a empezar, digamos, a generar políticas que vayan encaminadas, digamos, a estas dinámicas económicas, ¿no? Que implica que ya no sea el soberano colombiano o el presidente colombiano el que mande dentro del territorio colombiano, sino una multinacional, pues que va, digamos, el país entrar en unas dinámicas económicas globales de grandes emporios o de grandes países muy fuertes económicamente, a los que simplemente no se va a poder competir, ¿no? Y al no poderse competir, pues este deseo de posesión, pues simplemente hay que suplirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo constantemente veo que toda la gente tiene un iPhone, pero yo no puedo tener un iPhone, pero me ofrecen, no sé, llevar un recadito a alguien sobre una vacuna y me gano un iPhone, pues simplemente yo voy, ¿no? Porque digamos que las dinámicas ya no van a ser políticas, sino van a ser del deseo económico, ¿no? Del movimiento económico y de un movimiento global. De un movimiento que, pues, en términos de densidad y de fuerza, pues somos una mísera parte del planeta, ¿no? Y bueno, sobre esto entonces Valencia nos dice que, es decir, transformando una unidad política en una unidad económica regida por las leyes de intercambio y del beneficio empresarial y conectada a múltiples lazos del mercado mundial, ¿no? Digamos que esta es un poco en conclusión todo lo que hemos venido hablando. Y para Valencia, que es esta chica filósofa mexicana, pues este cambio hace que, digamos, la soberanía, lo dice en palabras de ella, el Estado en la edad global puede entenderse más como una política interestatal mundial que al tiempo que elimina sus fronteras económicas, redobla sus fronteras internas y agudiza los sistemas de vigilancia. Entonces, aparte de que tenemos, digamos, todas estas características de los nuevos estados que van a ser enmarcadas por el mercado, pues empiezan a, como vimos por el lado político, a delimitarse mucho las políticas de seguridad nacional y de lucha contra el terror. Entonces, todas las cuestiones que impliquen la vigilancia y el control de la ciudadanía, pues se van a agudizar. Entonces, al encontrarse estas dos, ¿no? Un deseo exacerbado por el consumo con unas formas muy, digamos, delimitadas de control sobre todo lo que se hace en el territorio, pues inevitablemente hace que las economías sumergidas, es decir, las economías ilegales, pues cobren mucho más valor dentro del sistema capitalista, ¿no?
¿Por qué? Pues porque va a implicar mucho más esfuerzo cultivarla, transportarla, envasarla, mandarla a otro continente, lo que implica que desde el consumidor y todo el sistema económico que la maneja, pues va a tener mucho más valor económico. Lo que va a hacer, pues que estas economías ilegales o sumergidas, pues sean mucho más lucrativas y genere que trabajar con ellas o para ellas, pues sea muchísimo más conveniente en términos económicos. ¿Esto qué dejó? Pues básicamente 4 grandes cambios económicos en países como el nuestro, ¿no? Lo primero es que estas economías sumergidas o ilegales adquieren muchísimo más valor dentro del sistema económico, lo que las hace mucho más, digamos, deseables o mucho más rentables. Y esto hace, por ejemplo, que se dé un cambio de estado, como ya veníamos viendo, entre un estado-nación, que fue lo que se configura en la modernidad, a estos mercado-nación, ¿no? Donde vemos que son las dinámicas económicas las que mueven a los países. Y bueno, esto unido entonces al hiperconsumo y digamos todo lo que venimos hablando, hace que en lugares como Colombia y como América Latina no se dé la configuración de un mercado-nación, porque pues básicamente es imposible, ¿no? No nos dan las condiciones materiales. Entonces se genera, por ejemplo, lo que Valencia va a denominar como un narconación, ¿no? Nuestras naciones entonces van a perder la soberanía y va a ser el narco o va a ser el paraco o va a ser ciertas formas ilegales quien va a tener el control de los estados, ¿no? Ella lo denomina como narconación por el ejemplo mexicano y en nuestro caso pues podría ser un narconación o podríamos generarlo como también este gobierno indirecto del paramilitarismo unido o anclado al narcotráfico, ¿no? Y esto va a generar lo que Membe y Valencia van a denominar como los estados indirectos, ¿no? Tenemos una cabeza visible, que bueno, en este caso sería Iván Duque, pero quien de verdad maneja el país o quien de verdad ejerce la soberanía sobre el país, pues es toda esta dinámica narcotraficante, ¿no? ¿Por qué se sustenta este narconación y por qué es posible que se sustente? Pues básicamente porque esto unido a esta necesidad de consumo hace que el papel del narco se convierta o se empiece a, digamos, transformar en el imaginario colectivo de un actor ilegal a convertirse en un héroe, ¿no? En una forma de vida que se desea, en una forma de vida que se anhela, a la que todos queremos llegar y a la que inevitablemente en algún punto emerge nuestra naturaleza, ¿no? Entonces se transforma los narcos que empiezan a tomar, por ejemplo, posición territorial dentro de lugares donde el Estado nunca lo había hecho y empieza a generar bienestar social en estos estados, ¿no? Entonces empiezan a construir escuelas, hospitales, canchas de fútbol, barrios, en fin. Y pues básicamente la población civil que nunca ha tenido la presencia estatal y ve que este señor o este grupo empiezan a generar bienestar social que nunca antes se había visto, pues empieza a generar, digamos, un tipo de admiración y de compadrazgo, de lealtad, de legitimidad, ¿no? Y social, política y hasta éticamente se da una transformación de lo que se es o no se es ilegal, o de lo que es y no es maldad, ¿no? Entonces se empieza a banalizar un poco la idea de lo ilegal, de lo malo, de lo terrorífico, ¿no? Y esto genera pues una aceptación social, incluso una defensa social a la ilegalidad,
¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más paradigmático podría ser Pablo Escobar, que muchas de las personas de las clases más populares pues lo ven como el patrón, ¿no? Como ese héroe que defenderían y que defienden y que hizo por este pueblo y que, en fin, ¿no? Entonces, mucha, digamos, imaginario cultural sobre, por ejemplo, Pablo Escobar se transformó, no se ve como un actor ilegal o un actor que infringiera terror o un actor que infringiera violencia, sino como una especie de héroe que hace lo que las veces de Estado o el Estado no hace, ¿no? Esto, por ejemplo, en países como México o Colombia hizo que las clases dirigentes, ¿no? Recuerden ustedes que sobre los 80 las dinámicas del narcotráfico en Colombia eran tan lucrativas que incluso se llegó a tener una crisis económica porque teníamos muchos más dólares que pesos colombianos, ¿no? Entonces había, digamos, un ahogamiento de dólares dentro del país, y esto pues básicamente hizo que el enriquecimiento casi insofacto pues fuera muy seductor para las clases dirigentes y se empiece a configurar una especie de amalgama entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Borrando un poco dónde podemos poner el límite. Entonces las clases dirigentes de nuestro país empezaron a ser parte o empezaron a hacer riqueza desde la ilegalidad, pero transformando esos dineros constantemente en cosas legales, ¿no? Entonces, esta ida y venida entre la legalidad y la ilegalidad no deja entrever claramente qué fue lo que pasó ni cómo sucede, y hace que pues, las clases dirigentes y gobernantes del país empiecen pues básicamente a defender el negocio, ¿no? Y se empiezan a configurar políticas que defiendan o permitan de forma solapada la defensa del narcotráfico. Y por otro lado, digamos, en el político, pues todo este terror entre lucha de cárteles, entre control territorial, entre poder, entre los distintos cárteles, pues instauró un terror y un miedo a lo largo del país que permitió que el Estado colombiano o el Estado mexicano o cualquier Estado latinoamericano tomara esto como excusa y empezar a plantear políticas de seguridad nacional, ¿no? Políticas que, pues, todos sabemos en qué terminaron las políticas de seguridad nacional en el país, ¿no? Entonces, estas políticas permiten, por ejemplo, que se baje el dinero en obra social y se aumente en defensa, en armamento, y la población pues no va, digamos, a sufrir o a, digamos, posicionarse frente al Estado, pues porque todo va en miras de la seguridad, ¿no? Entonces, podemos nosotros escuchar, por ejemplo, cosas como que ahora sí se puede ir a la finca, que ahora sí se puede transitar, que ahora empobrecer a gran parte de la población en miras de esta seguridad, pero digamos que la repercusión en la oratoria cultural es que, bueno, ahora estamos más en paz, ¿no? Ahora podemos tener más tranquilidad y podemos ir y viajar y conocer lo hermoso que es Colombia es pasión, ¿no? Entonces, pues nos dice Valencia, esto por un lado trasciende las leyes de la economía y nos lleva a la creación de un acervo cultural que otorga legitimidad por medio del valor simbólico al crimen organizado, creando así una narrativa que le permitiera actuar sobre la realidad social, ética y reconfigurando el apoyo social. Entonces, bueno, esto por el lado de la economía. Ahora intentaremos ver un poco por el lado de la política, que si recuerdan, atrás dijimos que la necropolítica era una conjunción entre la biopolítica, el estado de excepción y la idea de amigo-enemigo, ¿no? Entonces, para Bembe, solo se pueden dar formas necropolíticas o formas de necropoder en lugares donde el estado de excepción, donde los estados solo funcionan en crisis y emergencia, es decir,
se prolonga el estado de excepción en el tiempo, donde la soberanía es un proyecto político que está pensado netamente en responder a las dinámicas económicas generalmente sumergidas o ilegales, y donde gracias a esta distinción del mundo que hace Estados Unidos sobre el terror y el enemigo interno, pues se crea una noción ficcionada de un enemigo que hay que eliminar, ¿no? Entonces tenemos todo un compendio económico que hace que entremos en ciertas dinámicas, toda una formulación política en base a esas economías y a eliminar a todo lo que no entre dentro de estas dinámicas. Y por el otro tenemos una idea ficcional de enemigo, que va a permitir que sea una idea ficcional, pues que básicamente es el soberano el que decide quién es y quién no es enemigo, ¿no? Entonces, básicamente, y lo podemos ver muy claramente en el país, pues enemigo del Estado es quien determine el Estado, ¿no? Puede ser un estudiante, un campesino, un camionero, la guerrilla, el que el soberano a bien decida, ¿no? No hay una delimitación, digamos, conceptual y bien clara de lo que va a ser el enemigo de la nación, sino que ese enemigo pues va a empezar a ficcionarse o a acomodarse a las necesidades estatales del momento, ¿no? Entonces, pues digamos que aquí tenemos la descripción de este estado, tenemos unas economías sumergidas que intentan responder a un capitalismo de hiperconsumo, con una clase política que se impregnó a estas economías ilegales y que tiene el poder de decidir quién es y quién no es un enemigo, ¿no? Básicamente, esto es lo que se podría delimitar o se podría afirmar que es un poder, un necropoder o una necropolítica. Ahora, todo esto que le hemos visto, hay otro factor que hay que, digamos, sumarle a la determinación de la necropolítica, y es el término de territorialización. Esto implica, o Membe afirma, que desde épocas de la colonia se empieza a delimitar el territorio de forma tal que existe un territorio que es susceptible a colonización y otro territorio que es el colonizador, ¿no? Entonces, desde ese momento de la historia se divide el territorio en, digamos, distinciones vitales, biológicas, naturales, de quién es superior y quién es inferior. Esto entonces se lleva hasta la modernidad, donde se configuran estos estados-nación. Y podemos, por ejemplo, hoy ver en palabras de Valenzuela y de Valencia, que van a denominar como las necrozonas, ¿no? Que esta distinción territorial se hace dentro de los mismos estados. Entonces, por ejemplo, el Estado colombiano va a dividir su territorio de forma tal que existan necrozonas, o zonas básicamente que son eliminables, que no funcionan, que no tienen, digamos, un sustento ciudadano, y zonas que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bogotá vemos como generalmente hacia las periferias es donde viven o donde emergen estas necrozonas, ¿no? Allí viven estas vidas nudas de Agamben, o este Zoe de Foucault, o esta vida que no merece ser llorada de Butler, ¿no? Todas estas vidas que sobran de alguna forma o que no merecen ser vividas, ¿no? Que si se asesinan incluso en masa, pues no pasa nada, porque son un concepto que luego una filósofa nos va a decir, se va a llamar un desciudadano, es decir, ese otro no hace parte de la ciudadanía estatal, ¿no? Entonces es fácilmente descartable, lo podemos eliminar. Y todo esto emerge en el territorio, ¿no? Si ustedes se ponen a ver lo que, por ejemplo, ha pasado en estos últimos días de paro o en la historia de este país, los asesinados siempre responden a determinados territorios, ¿no? Siempre están enmarcados en determinados territorios. Y bueno, frente a esto, Membe nos dice que estos territorios o estas necrozonas de Valencia van a tener 5 características. Estas no
Estas van a ser habitadas por salvajes, ¿no? Es decir, hay una distinción entre lo que es lo natural o lo civilizado y lo salvaje, ¿no? Allá, por ejemplo, podemos ver, son zonas de negros, de indígenas, de pobres, ignorantes, sin educación, ¿no? Entonces, son habitadas por salvajes, no hay un ciudadano ahí. Estas zonas generalmente no responden a una organización política parecida a la del Estado, ni a una organización, por ejemplo, cartesiana del territorio, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las favelas brasileñas o, no sé, en las comunas, ¿no? Digamos que la organización territorial es, pues, como se pueda construir. No hay una delimitación del territorio. Por tanto, allí no se genera un mundo humano, ¿no? Es lo que, por ejemplo, Fanon nos va a decir que es el barrio de los pobres, ¿no? Allá no hay humanos, allá se nace donde sea, se muere donde sea, se vive uno sobre el otro, se asesina uno con otro, entonces no hay la conformación de lo que consideramos como un mundo humano. Estos territorios no contienen sujetos soberanos, es decir, ellos no tienen los mismos derechos que tendría el resto del territorio, que tendrían otros territorios. Y allí es donde generalmente se concentra lo que es el enemigo del Estado. Pero el Estado, junto al imaginario y el acervo Hola, Carolina, no sé si me escuchas. Creo que tienes problemas de conexión. Se le cortó a la compañera porque no se escucha nada. Sí, deme un momento, ya le escribo. Yo creo que ya no tarda en conectarse. Bueno, amablemente les pido que esperemos unos segundos para que Carolina se conecte. Bueno, ya me estoy comunicando con ella y no tarda. Está teniendo algunos problemas de conexión porque se encuentra en una zona donde no hay buen internet. Ya vuelve.
Volví, sí, lo logré. ¿Me escuchan bien? Sí, Carolina, te escuchamos. Disculpen, es que vivo en una necrozona, así que aquí todos los servicios van a su ritmo. Listo, no te preocupes, tranquilo. ¿Tienes la cámara o no es posible? A ver, intentémoslo. Sí. Listo, perfecto. Listo, entonces sigamos a ver si acabamos hoy. Bueno, entonces, bueno, gracias a estas necrozonas que tienen estas características, pues es en estas necrozonas donde aparece, por ejemplo, lo que Deleuze y Guattari nos va a denominar como una máquina de guerra, ¿no? Entonces, emergen nuevas figuras bélicas o nuevos, digamos, grupos que quieren ejercer la misma tipo de violencia soberano que hasta el momento solo se le había permitido ejercer al Estado, ¿no? Entonces aparecen milicias urbanas, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, en fin, todo un grupo de gente que desea o intenta ejercer el mismo nivel de violencia o la misma violencia que el Estado puede ejercer. Entonces, nos dice, en lugar de esto, se dibujan patchwork de derechos de gobierno incompletos que se solapan, se encabalgan, donde abundan las distintas instancias de facto geográficamente entrelazadas, las diversas obligaciones de fidelidad, las soberanías asimétricas y los enclaves. Frente a esto, entonces, Bembe nos explica que estas máquinas de guerra empiezan a generar dentro del territorio una lucha o una pugna por el poder contra el Estado, ¿no? Y en ocasiones este Estado bien puede luchar contra estas máquinas de poder o puede apropiarse de una máquina de poder existente o puede crear una máquina de guerra para, digamos, llevar el sustento de esta ilegalidad que veíamos antes, ¿no? Entonces, vemos que la clase política colombiana se mezcla con la ilegalidad, pues esto hace necesario que exista una máquina de guerra que pues defienda de forma solapada estas, digamos, estos necesidades o estos negocios que tienen los grandes compendios políticos del país, ¿no? Entonces esto va a permitir que esta máquina de guerra pues sea apropiada por el Estado para infringir violencia y terror de forma desmedida sin que sea, digamos, su cara o su presentación, ¿no? Entonces se empiezan a ejercer lo que se va a denominar un gobierno indirecto, que es yo como gobierno tengo una máquina de guerra que pongo a hacer, digamos, cosas que no estén dentro de la legalidad, por ejemplo, las AUC. Entonces, ellos ejercen toda la violencia, el terror, todas las formas absurdas habidas y por haber, como lo hemos visto en nuestro país. Y yo, aunque las financie, aunque las cree, aunque las haya consolidado, pues también invierto un montón de dinero en la lucha contra estos grupos, ¿no? En eliminarlos, evadirlos, y se genera una justicia entre pues las máquinas de guerra y el Estado. Bueno, esto aviso que quedan 5 minutos, así que bueno, trato de darles 2 tiempos rápidos y vemos las cifras. Tranquila. Dime. O sea, podemos extendernos más. No hay ¿No se cierra solo? Ah, vale. Pensé que se cerraba solo el Teams. Vale, entonces, gracias, digamos, a esta guerra ficticia que se crea entre el Estado y las máquinas de guerra, o los paramilitares, por ejemplo, en este caso, se crea una espectacularización de la violencia. Esta espectacularización de la violencia para Valencia tiene 2 características primordiales.
Por un lado, es una herramienta usada por el necropoder o la necropolítica para capitalizar el cuerpo, bien sea el cuerpo vivo o el cuerpo muerto, ¿no? Y también sirve como un mensaje que va a ayudar a construir esta idea de terror, ¿no? Todas estas ideas, por ejemplo, de la década del 90, del 2000, donde se decía, bueno, si no me vende usted, me vende la viuda, donde se crea, por ejemplo, todo el terror. Digamos, si ustedes leen muchas veces, el imaginario del paramilitarismo era más una idea de terror, ¿no? Había gente o poblaciones que nunca había tenido contacto con ellos, pero la idea de lo que hacían en otros lugares, ¿no? Ese voz a voz de lo que se hacía en otros lugares, pues hacía que se generaran formas de terror que con nombrarlo, la gente básicamente dejara solo un pueblo, ¿no? O sea, no se iban, digamos, a esperar por, digamos, todo este mensaje de terror que dio la espectacularización. Entonces, él, por ejemplo, hacer montañas de cabezas, el supliciar los cuerpos en público, en colgarlos, en dejar mensajes, toda esta parte todo esto hace parte de la espectacularización de los cuerpos que pues va a generar, por un lado, la capitalización de los mismos, ¿no? Por medio de medios de comunicación, de fotografías, de todo esto, se hace comercializable la muerte y por el otro se infunde el terror, ¿no? ¿Qué pasa con estos muertos? Pues que estos son muertos que, como hemos dicho, son esos que exceden este estado que nos hemos planteado, ¿no? Son seres que viven en las necrozonas, son seres que generalmente no valen la pena, ¿no? No valen la pena de ser llorados, no valen la pena de tener una vida. Incluso nos afirma Valencia que son personas que su cuerpo muerto va a ser mucho más rentable en términos económicos que la fuerza de trabajo vivo, ¿no? Recuerden que estamos en una dinámica de hiperconsumo, pues en Colombia y en muchas partes del mundo hay poblaciones que no responden a ese hiperconsumo, ¿no? Hay muchísima gente en este país que no puede consumir, por ejemplo, a los niveles europeos o a los niveles de nos muestra la televisión, y pues básicamente asesinarlos y comercializar su muerte, ¿no? Por medio de medios de comunicación, de fotografía, de periódicos, de lo que sea, pues es mucho más rentable que tenerlo pues básicamente trabajando que no le aporta nada al sistema económico, ¿no? No consume, no aporta mucho al sistema económico, pero si yo lo mato y lo vuelvo un espectáculo en el espacio público, pues es muchísimo más rentable, ¿no? Podemos, por ejemplo, tomar el ejemplo de los falsos positivos, ¿no? Entonces, pues básicamente, generalmente eran personas con algún tipo de discapacidad que no aportaban, digamos, mucho a estas dinámicas económicas, que no consumían, que más bien extraían, en vez de estar en estas dinámicas de hiperconsumo, pues son vidas que son fácilmente desechables, descartables, asesinables, torturables, y nadie va a decir nada, ¿no? Porque pues básicamente no es un ciudadano, no es un igual a mí. Y vemos que, digamos, todas estas dinámicas que pues he tratado de mostrarles de forma muy somera y muy rápida durante este tiempo, pues tienen un grupo de afectación mucho más grande que el resto, ¿no? Y este grupo de afectación pues va a ser los jóvenes. Es, digamos, en este grupo etario o en este, digamos, grupo poblacional que se van a infligir la mayor parte de las violencias y van a ser el mayor foco de todas las necropolíticas y de todas las formas, digamos, políticas y económicas que hemos visto hasta el momento. Valenzuela, otro filósofo mexicano, nos va a presentar que existen dos grandes grupos de violencia que sufren los jóvenes. Es la económica y la política. Y en la económica, pues va a hacer que, digamos, que asesinar jóvenes o, digamos, tener estas necropolíticas con los jóvenes va a desencadenar en un fenómeno que Valenzuela va a denominar hacia el 2009-2010 como el juvenicidio, ¿no? Es un concepto que tampoco ha sido tan estudiado, pero que, digamos, va un poco en las miras, por ejemplo, del feminicidio, ¿no?
feminicidio pues te asesinan por el hecho mismo de ser mujer, ¿no? Ese es el foco. Pues aquí, digamos que lo que se va a intentar o lo que se está intentando construir desde la filosofía latinoamericana es el hecho de que te matan, te asesinan por el simple hecho de, digamos, pertenecer a este grupo etario, pero al grupo etario de determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, veíamos que la raza, el territorio y diversas circunstancias hace que seas una vida asesinable, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un negro del Chocó que las hijas de Barack Obama, ¿no? Los dos son negros, los dos, digamos, pertenecen a la misma raza, pero no responden a las mismas condiciones socioeconómicas y políticas de las vidas descartables, ¿no? Entonces, Valenzuela nos dice que no es solo el acto mismo de asesinar, sino, por ejemplo, en el caso de la violencia económica, es llevar la precarización de la vida a tal punto que va a, digamos, conducir a los jóvenes a la muerte o los va a hacer seducir en muy temprana edad con la muerte, ¿no? Y la política, pues van a ser formas de violencia directa y simbólica que van a favorecer al asesinato de los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo de violencia simbólica sería, si en este momento decimos la Mara Salvatrucha, pues, todos en nuestras cabezas tenemos un imaginario cultural de lo que sería un chico, un joven marero, que responde a estas dinámicas de violencia simbólica, ¿no? Para todos, para toda la región, incluso para el mundo, un joven marero responde a ciertas dinámicas de ser generalmente violento, criminal, muy tatuado, con cierto tipo de vestimenta, con cierto tipo de actuar, que inevitablemente nos lleva a considerarlo como alguien distinto a mí, ¿no? Generalmente lo podemos considerar como más cercano a la criminalidad o a la ilegalidad que a mí. Y eso, por ejemplo, configura que sucedan cosas como que en una cárcel asesinan a no sé cuántos jóvenes de las maras y no es una conmoción humana, ¿no? Porque ellos no son vidas humanas, ellos son esa vida, esa Zoe, ¿no? Esa vida que sobra, esa vida que excede, entonces no la consideramos como una vida humana. Bueno, digamos que un poco para enmarcar toda esta discusión en cifras reales y muy concretas, ven ustedes en pantalla que de los 14 países que el Banco Mundial determina como los más violentos del mundo, pues 7 son latinoamericanos y Colombia goza con un 6º lugar, ¿no? ¿Cómo determinan que son más violentos? Pues básicamente por el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso colombiano tenemos 26.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y un poco en esto del juvenicidio, pues tenemos una gráfica del PNUD que pues nos explica quién se asesina según sexo y según edad. Y pues ustedes pueden observar que los que más mueren en América Latina son los hombres desde los 15 años hasta los 29, es decir, lo que la ONU considera como joven, ¿no? Y digamos a esta cifra se le tiene, por ejemplo, que sumar que de cada 10 asesinatos que hay en América Latina, 9 son a jóvenes, ¿no? Entonces tenemos pues unos porcentajes y unas cifras absurdamente grandes. El PNUD, por ejemplo, nos muestra cifras de América Latina. América Latina tiene 156 millones de jóvenes que corresponden al 26% de la población y 1 de cada 4 no tiene acceso a las necesidades básicas ni están ocupados o están estudiando. Es decir, que 1 de cada 4 jóvenes pues, no tiene acceso ni a educación, ni a trabajo, ni a nada. Están en lo que se denomina en economía como los jóvenes NINI, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Y de estos 156 millones de jóvenes, hay 43 millones de jóvenes en pobreza y 14 millones de jóvenes en pobreza extrema, ¿no? Digamos que esto es, por ejemplo, a lo que Valenzuela dice,
que es un tipo de asesinato de jóvenes en violencia económica, ¿no? Se precariza tanto la vida de los jóvenes que inevitablemente van a terminar o en redes ilegales o directamente muertos, ¿no? Ahora tenemos unos datos que nos arroja la UNICEF sobre Colombia, sobre estos mismos, digamos, cifras. Colombia tiene un 19% de población joven, el 42% de esa población no tiene acceso a los servicios básicos, el 15% no asiste nunca a la escuela, el 38% nunca termina la educación secundaria y el 69% de nuestro país de jóvenes nunca van a acceder a la educación superior. Esto, por ejemplo, va a hacer que se precarice la vida, que no se salga de los círculos de pobreza y desigualdad, lo que inevitablemente va a llenar que sigan viviendo en necrozonas, que sigan siendo precarizados, que sigan teniendo que responder a violencias sistémicas de cualquier tipo, institucional, simbólica, política, social, en fin, ¿no? Y el Centro de Memoria Histórica pues afirma que el 80% de las víctimas del conflicto armado colombiano fueron jóvenes, arrojando cifras desde 1958 hasta el 2012 de 220.000 asesinatos, 25.000 desaparecidos, 4.744.000 desplazados, 168 masacres y 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Entonces, digamos que vemos que la necropolítica en nuestro país es algo que yo creo que a medida que yo iba hablando, pues a todos se les ocurría un ejemplo, una situación, una forma, ¿no? Era como básicamente describir, ¿no? Digamos, estos conceptos filosóficos están básicamente describiendo la realidad de muchos de los países latinoamericanos y pues enfáticamente en la realidad colombiana, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo por ahí, algún dato, alguna cosa. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la disposición de estar en este espacio y pues muchísimas gracias a la profesora Keila por invitarme a este bonito espacio. Bueno, Carolina, muchísimas gracias a ti por compartirnos tu investigación. En este momento me gustaría abrir, digamos, al público a que hicieran preguntas respecto a este tema. Pues yo, digamos, como que tengo algunas claves. De pronto lo relaciono muchísimo con esta herencia Foucaultiana y deleuziana que se evidencia, digamos, a través de lo que nos contabas, ¿sí? Sobre la necropolítica, también de pronto articularlo precisamente con la realidad y la coyuntura actual del paro nacional. No sé si, por ejemplo, nos quieras hablar un poco de eso. Y acá alguien tiene la mano levantada. Marlon, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias, Carolina, por la intervención. Deja pues mucho conocimiento, mucha reflexión, muchas preguntas, muchas ganas de seguir investigando, que creo que es lo importante, y de seguir teniendo todos estos criterios para tener otras miradas sobre la realidad, ¿no? Pero tal como lo decía Keila, un poco me gustaría como dos puntos de reflexión frente a lo que estamos viviendo y escuchar también como tu opinión, ya que has estudiado a profundidad el tema. Uno es cómo ves tú dentro de esa necropolítica que se estén dando intentos de un proceso de paz, y precisamente cuál es la reacción en este momento de las fuerzas militares, por ejemplo, frente a un proceso de paz que llevaba otro gobierno y pues que evidentemente no apoya. Lo digo porque pues uno de las interpretaciones preciso de la violencia de la fuerza pública y pues también de los militares, las interpreta como una reacción precisa ante eso, ¿no? Ante la manera en que quedaron estas fuerzas frente a la posibilidad de un proceso de paz. Entonces, ¿cómo entender un proceso de paz dentro de una necropolítica? Y la segunda
Cuando tú hablabas de las necrozonas, ¿verdad? No sé, me surge una idea, una interpretación, puede ser errada o no sé, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo estamos viviendo un desplazamiento de pronto de esas necrozonas a, eh, digamos que como que lo que quieren, como lo que se pretende es justificar también la violencia de Estado, argumentando que esa criminalidad y esa amenaza que estaba centrada, cercada en una zona, se puede extender hacia las zonas de bien, hacia la gente de bien, y entonces ya ni siquiera hablamos de necrozonas, sino de ni siquiera individuos, porque precisamente ni siquiera tienen rostro, le interesa al Estado que no tengan rostro ni nombre, sino sencillamente ese rótulo, ¿cierto? De maldad que se está como regando y saliendo de esas necrozonas donde de pronto la podíamos tener controlada, pero entonces ahora el terror es que se están saliendo de esas necrozonas, así que nos están, digo, en comillas, como lo dijeran ellos, nos están infectando las zonas de bien, ¿cierto? Y eso justifica de cierto modo más esa violencia de Estado. Entonces, serían esas dos reflexiones y muchas gracias por esta exposición. Listo. No sé, Carolina, ¿quieres contestar de una vez, por favor? Sí, de una vez. Bueno, como les decía, es un concepto que es muy nuevo y está en construcción, ¿no? Entonces, digamos que pensárnoslo, digo pensárnoslo porque los invito a pensárnoslo, en términos, por ejemplo, del paro o en términos, por ejemplo, de un levantamiento popular o de algún tipo de manifestación popular, pues es algo, por ejemplo, que no ha estudiado la filosofía, ¿no? Digamos que la filosofía se ha enmarcado, digamos, establecido el estudio de lo que pasa o de cómo funciona, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que está pasando en el marco del paro nacional y en el marco de lo que podría pasar en los diferentes días, pues es una cuestión que todavía no ha sido investigada, ¿no? Que digo que creo que es trabajo de nosotros, bueno, de ustedes que son más jóvenes, el pensarse qué pasa cuando, digamos, hay una fractura desde un poder popular, ¿no? Desde una dinámica popular distinta. Por ejemplo, lo que nos planteaba Marlon de ese enemigo que se está saliendo de la necrozona, ¿no? Que se logró meter en algún momento allá y en estos momentos está saliendo de la necrozona y se está dejando ver, ¿no? Porque pues recuerden que estas vidas que sobran son vidas que no son visibles, ¿no? O sea, básicamente en este país, digamos, los medios de comunicación o las formas de comunicación que nosotros tenemos ignoran a muchas formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nunca vamos a ver en una novela a un indígena o a un negro, ¿no? Sino que tenemos unas conceptualizaciones simbólicas de lo que es ser un indígena o de lo que es ser un negro, ¿no? Generalmente gente ignorante, gente violenta, gente, bueno, en fin, ¿no? Otra gente que no entra en relación con lo que somos. Entonces, como por ejemplo la fuerza popular está haciendo que se evidencie que existe otro tipo de gente, ¿no? Que ese tipo de gente se está saliendo de la necrozona y, por ejemplo, podemos verla en ciertos tipos de luchas populares, pues cómo nos desestabiliza esta necropolítica, ¿no? Digamos que si ustedes se ponen a pensar el paro nacional en términos necropolíticos, pues básicamente es la reproducción exacerbada de lo que es el necropoder, ¿no? Como por ejemplo, en un país como este, pues sale la policía y lleva en 12 días 40 y no tengo el número exacto de muertos, ¿no? Es una representación completamente, pues, eficaz de lo que es el necropoder, de cómo funciona el necropoder en Colombia, ¿no? De cómo las Fuerzas Armadas y cómo el Estado, por ejemplo, tiene toda una formación política, social y económica que están permitiendo, por ejemplo, que salgan a la luz ciertas formas, si se quiere, casi dictatoriales de un Estado, ¿no? Que antes, digamos, eran solapadas o no se podían ver, pero que este movimiento social, digamos, hace que se puedan evidenciar un poco más directas estas formas de necropoder y necropolítica muy instauradas en
en la población, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, con los live, con toda esta forma de reproducción, digamos, un poco más popular de la información, ¿no? De cómo, por ejemplo, la policía está violentando a mucha gente, pero dicen, estamos en live con no sé cuántas personas, y pues la agresión como que va descendiendo, ¿no? No actúan con la misma violencia y con la misma sevicia. Entonces es como ese imaginario y esa violencia simbólica que, por ejemplo, para mí es algo como muy importante, y es la construcción de ese imaginario colectivo que tenemos los colombianos, ¿no? Digamos que a mí lo que me llamaba la atención en la investigación era cómo es posible que tengamos 6.402 falsos positivos y no nos inmutemos, o sea, no nos movamos, ¿no? Como que nuestra configuración social se dio en términos de lo que es llamarlo, ¿no? De masa, de algo sin rostro, de un número, ¿no? Son 6.000, pero esos 6.000 se desdibujaron, no son sujetos, no son personas, no son ciudadanos, ¿no? Se volvieron en una masa amorfa de huesos que simplemente nos queda en nombrar como una cifra, ¿no? Porque no hay nada más allá de esta cifra. Entonces, digamos que no tendría la respuesta de cómo podría verse aquí la necropolítica. No creo, por ejemplo, que se rompa, yo creo más bien que se está evidenciando de forma mucho más directa estas formas necropolíticas del Estado colombiano en este paro. Pero, por ejemplo, Membe y Valencia nos dicen que en el cuerpo joven reside tanto pues, las formas de recibir violencia como las formas de transformar esa violencia, ¿no? Es en el cuerpo joven en donde reside la fuerza de pues, la liberación de esa necropolítica, ¿no? El mostrar también, por ejemplo, no es mi caso, pero bueno, por ejemplo, soy una joven, mujer, feminista, negra, chocuana, ¿no? Entonces, es en esa fuerza del cuerpo joven que emergen digamos, formas alternas de mostrar o visibilizar el cuerpo. Y creo, por ejemplo, que todas estas formas de redes sociales y demás que ahora nos permiten como tener, digamos, acceso a muchas cosas que antes los medios no nos permitían, pues permite que esa fuerza joven también se resignifique en contra de este necropoder, ¿no? Y en cuanto al proceso de paz, pues nada, es que también es la misma lucha de quien ostenta el poder, ¿no? Digamos que debilitar el proceso de paz y que este pueda haberse truncado también responde a esta violencia simbólica de la idea del guerrillero como la idea del enemigo, ¿no? Como la idea del criminal, del terrorista, ¿no? Entonces tenemos una idea cultural, un imaginario colectivo, por ejemplo, de que sí, muy chévere que firmen la paz, pero que un guerrillero no se vaya a volver profesor, ¿no? Que un guerrillero no se vaya a volver médico, o sea, chévere que ya no estén en el monte y que ya no haya guerra, pero pues educar a mis hijos tampoco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí, Colombia no estaba o Colombia no está en un momento para la paz, ¿no? Digamos que la paz fue un proceso político, pero como cultura y como sociedad no estamos preparados para la paz porque seguimos teniendo cultural y socialmente impregnada la guerra, ¿no? Impregnada esta idea del otro, del ciudadano, del que excede. Entonces, chévere que el guerrillero se desmovilice, pero lejos no lleguen a Bogotá, ¿no? Porque son otras vidas, son distintas a mí, ¿no? Y pues en últimas a mí no me afectaba que se estuvieran dando bala todo el día en el monte, ¿no? A mí, una mujer bogotana, ¿no? Pues no me interesa. Entonces, pues básicamente que pase o que no pase un proceso de paz, pues a la mayor parte de la población que importa, pues no le afecta, ¿no? A los que le afectan son a esas vidas, a esas SOEs, a esas nodas vidas, a esas vidas que exceden, que pues básicamente no le interesan a nadie. Entonces, pues simplemente y sencillamente es que se puede todavía manejar el discurso para hacer que un proceso de paz se caiga, ¿no? Para poder tener un sustento legal y un sustento cultural y social de que un proceso de paz no funcione y de que lo puedan tumbar así directamente como lo hicieron y pues el mundo siga y Colombia siga.
Uy, perdón, pero es que me derrito. Muchísimas gracias, Carolina. Yo creo que acá nos das muchas cosas en que pensar. Sobre todo, digamos, creo que es un concepto muy valioso para estudiar la realidad colombiana. Creo que efectivamente todas las personas que estamos en esta reunión, cuando escuchamos ese concepto de necropolítica y cuando lo explicabas, pensábamos, digamos, como en todas esas vidas que lleva, digamos, de jóvenes, ¿no? Muertes de jóvenes en el paro nacional, pero también, digamos, en la historia del conflicto armado y sobre todo los falsos positivos que creo que han marcado muchísimo la historia de este país, ¿no? A mí me queda, digamos, muy claro y quiero resaltar, por ejemplo, también otro ejemplo y es, digamos, el de la noticia que me sorprendió, la noticia del espectador, diciendo efectivamente, digamos, que unos ciudadanos se habían peleado con unos indígenas, ¿no? Y digamos, cómo estas identidades racializadas, ¿sí? Que están dentro de unos territorios y dentro de unos contextos específicos, no alcanzan a tener siquiera, digamos, con esa identidad de ciudadanos, ¿no? Pareciera que quedan incluso por fuera de aquello que es fundamental para la creación de un Estado de Derecho, que es la identidad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, podemos ver, por ejemplo, acá esa unión de lo que es la necropolítica con la raza, con la clase social, ¿sí? Porque son sobre todo, digamos, como personas pobres específicamente, ¿sí? Que no son de las élites ni que, digamos, imparten esta cultura de élite hegemónica y la alta cultura, ¿no? Y también, digamos, creería yo que entra ahí, por ejemplo, también la sexualidad, ¿no? No sé si de pronto también puede entrar, creería, el género, ¿sí? Y el sexo, y esa diferencia que hay ahí, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene acá alguna pregunta para Carolina. Puede alzar la mano o puede escribirlo en el chat o también prender el micrófono. Bueno, si no hay alguna pregunta, otra pregunta para Carolina, yo quisiera preguntarle una cosa. Digamos, en esta investigación que has tenido, que creo que es fundamental bajo este concepto, que es la necropolítica, ¿cómo creerías o qué has investigado, qué has averiguado, alguna forma de resistencia contra la necropolítica? ¿Hay alguna salida, digamos, contra la necropolítica? No quiero parecer ave mal agüero, pero no, parece que no. Parece que, digamos que está tan bien fundamentado, ¿no? Y como veíamos al principio, es algo que emerge desde la colonia, que pues por lo menos hasta donde yo he investigado, los filósofos no han encontrado, digamos, la solución o el punto de fuga que pueda llevar a transformar la necropolítica. Digamos que lo que se apunta es como a la visibilización de otras formas, ¿no? Desde esa fuerza del cuerpo joven a mostrar o evidenciar, digamos, otro tipo de vida, ¿no? Que esa nuda vida o esa vida que excede pues pueda ser visible, ¿no? Pueda digamos, empezar o por lo menos mostrarse para por lo menos pensarse como un otro, ¿no? Porque digamos que el punto aquí es que no es otro, es un desciudadano, es algo que está por fuera, no pertenece, ¿no? Entonces, digamos que estas formas de mostrar o evidenciar mediante el cuerpo, ¿no? Mediante el uso de la resistencia del cuerpo, el que existen otras formas de vida. Creo que es lo único a lo que ha llegado la filosofía hasta ahora. Y pues yo tampoco he encontrado pues una solución o una forma por lo menos de fragmentarla o de desestabilizarla. Ok, entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Para finalizar, digamos, nuestra reunión,
Este evento, digamos que está articulado precisamente con la coyuntura actual del paro nacional y que nos pareció, digamos, imprescindible hablar sobre la necropolítica. Es un concepto, digamos, muy nuevo, ya se ha hablado, digamos, muchísimo sobre biopolítica, es un concepto Foucaultiano. Quisiera terminar con un poema de Bertolt Brecht que dice: hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina. Espero que te encuentres muy bien. Un saludo. Muchísimas gracias por la bonita invitación y muchas gracias a todos por el tiempo que se tomaron para esto. Que estén muy, muy bien. Feliz tarde a todos y bueno, que viva el paro nacional.